Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, Enemigos con beneficio. Me giré hacia ella, que parecía extrañamente insegura. Esto es para ti. Tómalo, te garantizo que no es una bomba. Y como Wai de repente parecía más aterradora, no tuve más remedio que aceptar su bolso misterioso. Mientras mis pensamientos estaban dispersos en diferentes direcciones, cuando abrí la aplicación descubrí que la mujer que me acababa de dar el bolso misterioso me había enviado un mensaje. Puedes encargarte de este en su lugar. Realmente no entendí el mensaje, así que abrí la bolsa. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Este es mi pequeño bambú, en un pequeño jarrón blanco. Cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, me reí, encontrando toda la situación un poco difícil de creer. Resulta que el cliente que compró accidentalmente mi planta en la maceta había sido Wai. Y ella realmente me lo compró. ¿Por qué sonríe Lal? Por nada, rápidamente dejé sonreír y traté de calmar mi expresión. Cuando Nin comentó sobre eso, sentía que mi corazón estaba lleno de felicidad. No sabía lo que estaba pasando, Wai, pero aceptaría con mucho gusto el bambú. El bambú era una planta auspiciosa. Se sabía que traía buena suerte a su dueño y era muy fácil de cuidar. Riega en el momento adecuado, cambia el agua cada 2 semanas. Entonces, ¿en qué me estaba equivocando? ¿No te parece un poco extraño el color del pequeño bambú? Nin preguntó preocupada. Entonces el color es extraño, ¿verdad? Le pregunté a Nin, nuevamente solo para estar segura de lo que estaba viendo. Tu pequeño bambú se ha puesto amarillo, creo que está a punto de descansar en paz. No, eso es una tontería, no creo que sea tan malo. Estaba a punto de discutir con mi habladora subordinada, pero solo tartamudeé cuando vi que mi pequeño bambú se veía tan mal como dijo Ni. Sus hojas se pusieron amarillas. Esta es la primera vez que veo a alguien fallar en mantener vivo a un bambú, eres increíble. Las palabras de Ni me preocuparon más. Si hubiera comprado ese bambú por mi cuenta, como lo había planeado originalmente, me habría sentido mal por no poder mantenerlo vivo durante 2 semanas. Pero esto era algo que Wei me había dado. ¿Cómo puedo enfrentarlo ahora que su regalo está casi fallecido? Si dijera la verdad, Wei definitivamente se enojaría conmigo, pero realmente se negaría a reunirse conmigo este sábado. ¿Quieres entregar los documentos a Wei? Le dije a Ni. Estaba segura de que era buena pensando rápidamente con facilidad. Pero cada vez que estaba frente a Wei era como si mis habilidades de supervivencia fueran tontas. De ninguna manera. ¿Qué pasa si Wei me pregunta algo por lo cual no tengo respuesta? Ni agitó su mano con toda seriedad. Ni siquiera por té de burbujas gratis. No intentes tentarme. Con té de burbujas no va a funcionar. Aunque sea de la tienda que te encanta. Arriesgo mi vida por esto. Ni tomó los documentos de mi mano y corrió inmediatamente al departamento de contabilidad. Allí fue ella, mi sobrinada, quien se podía comprar con un té de burbujas. Al final logré evitar a Wei por un día más. Pero por mucho que intentara evitarlo, trabajamos en la misma empresa y entre nosotras era inevitable que nos encontráramos. Hoy planeé poner al pequeño bambú al sol por un rato, como me sugirieron. Por eso vine a la empresa temprano en la mañana. Yo era la única en el ascensor, pero después de un tiempo de repente tuve compañía. Una figura familiar que había estado tratando de evitar los últimos días entró al ascensor. Sentí que la culpa se apoderaba de mí, así que me acerqué lo posible a la pared del ascensor y traté de prestar atención a los botones alineados para evitar tener conversaciones. Hablando de eso, los botones del ascensor en nuestro edificio son bastante bonitos. Sin embargo, pero nuestra empresa es en el piso 35, por lo cual nos tomó una eternidad llegar a nuestro destino. Sentí un escalofrío, como si los ojos de Betaka me estuvieran taladrando. ¿Tienes algún problema conmigo?, me preguntó ella. Parecía irritada. Tengo la sensación de que me estás evitando. No te evito. Te lo estás imaginando. Estuve a punto de negarlo, pero tuve que tragar mis palabras cuando mis ojos se encontraron con sus ojos. Creo que ya te lo dije antes, no me gustan las mentirosas. Dudé por un momento antes de que escapara un profundo suspiro. Si te lo digo, ¿prometes que no te vas a enojar? Taka no dijo nada y simplemente me miró sin comprender, esperando que continuara. Deberías verlo por tú misma, Wai. Le dije débilmente y llevé a la mujer a mi mesa. Cuando llegamos a la escena, señalé la pequeña planta. Betaka miró el bambú con calma antes de observar el lamentable estado de la planta. Parecía tan débil y frágil. Luego se giró hacia mí. Entonces la razón por la cual estás actuando extraña es porque... Lo siento, traté de brindarle la mejor atención que pude ofrecer. Rápidamente confesé mi error. Inesperadamente la mujer simplemente tomó el bambú. Ella no mostró signos de molestia. Intentaré salvarlo, pero no puedo garantizar que sobreviva. Wai miró el bambú que tenía en la mano, lo que me sorprendió más. ¿No estás enojada? Ven a mi mesa si quieres visitar esta planta. Fue imaginación o ella me dio una sonrisa. Eres tan extraña. Luego se dio la vuelta y se alejó de mi mesa, dejándome sola. Pequeño bambú, será mejor que te comportes con Wai, ¿está bien?
Fue como un milagro, porque en menos de una semana el bambú parecía más vivo bajo el cuidado de Betaka. Apenas quedaban rastros de su yo marchito. Odio esto, odio mucho el sello rechazado. Bart refunfuñó cuando el joven regresó del departamento de contabilidad, llevando documentos rechazados en su escritorio, luciendo irritado. Mientras leía los detalles, Bart lo notó como si acabara de recordar algo. Lal, creo que ese bambú en la mesa de Wayne me resulta familiar. Se parece al tuyo, Lal. Te estás imaginando las cosas, Bart. El bambú tiene el mismo aspecto en todas las tiendas. Me acabo de enterar por ti que ella también lo tiene. Respondí suavemente. Entonces esa planta que tienes en tu mesa ya se fue al cielo, ¿verdad? Deja de echar sal a mi herida, Bart, le dije. Obviamente no iba a sobrevivir. No tenía ni idea de cómo esa mujer lo cuidó hasta que recuperó la salud. Se veía tan vibrante y verde estos días. ¿Cómo conseguiste dejarlo fallecer? La verdad es que no lo entiendo, Lal. Si lo hubiera sabido, ya se lo habría dicho a mi subordinado, como casi se marchitó el pequeño bambú. Voy a empezar a golpearte si no dejas de hablar de esto, Bart. Amenacé al joven curioso. Bart se rindió si pensaba demasiado. Si tú y Wayne fueran cercanas, asumiría que ella se preocupaba tanto por ti que le devolvió la vida a la planta. Bart recuperó el documento con mi firma, pero no pudo evitar expresar sus sentimientos, sus pensamientos. Lo siento, pero no soy tan cercana con ella. Estoy bromeando. Si Wayne y tú se hacen amigas cercanas, creo que ese día nevará por primera vez en Tailandia. Pensé lo que dijo Bart después de regresar a mi escritorio, y sacudí la cabeza ante mis pensamientos. Nosotras dos no éramos tan cercanas. Wayne probablemente no querría ver marchitar la planta que había comprado. Eso era todo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No era una cita de una película de superhéroes. Era mi vida ahora en este momento. El jefe tenía que asumir la responsabilidad por alrededor del subordinado. Pido disculpas, señorita. No puedo ayudar con esto. El departamento de contabilidad ya lo envió al sistema. Pero solo ha pasado un día y los documentos. Hice lo mejor que pude para negociar con la persona al otro lado de la línea. No puedo hablar, lo siento. El precio tendrá que permanecer así durante ese periodo. Sintiéndome cómoda, miré el teléfono después de que terminó la llamada. Miré al culpable de este enorme desastre y mi estado de ánimo había empeorado. No había enviado una cotización al cliente sin tener mi firma para verificarla. Naturalmente el precio estaba equivocado, pero esa no fue la peor parte. El cliente ya incluyó la cotización de New en su sistema de precios y se negó a aceptar el precio correcto. El precio que New les envió por error era casi la mitad del precio normal, así que no fue una sorpresa. Esos eran unos oportunistas astutos. ¿Por qué ahora me dejaste revisar la cotización primero? ¿Cómo puedes enviarlo sin mi firma? Ese día no estabas en la oficina, Lal. Realmente pensé que lo había hecho bien. No esperaba que saliera mal. Mi antigua empresa utiliza esta fórmula exacta. ¿Te das cuenta de cuánto nos va a costar el daño a partir de este momento? Lo miré sintiéndome extraña. Tenía experiencia de su empresa anterior, pero aún así se las arregló para cometer los mismos errores una y otra vez. Y esta fue la peor. Ni no puso objeciones a nada, así que pensé en enviarlo. Miré al joven con los ojos mientras intentaba echarle la culpa a Ni. Sé honesto contigo, New. ¿Te das cuenta siquiera de que esto es tu culpa? Quiero decir, hice lo mejor que pude. Vamos, fue solo un pequeño error. ¿Pequeño error? ¿Cómo puedes decir que fue un pequeño error? Intenté no levantar la voz. Trabajé aquí menos de 2 meses. Está bien, lo siento. Incluso su disculpa parecía reacia, como si lo hubiera dicho a medias, pero ya no quería discutir con él. Ve a terminar tu trabajo. Agité mi mano enviándolo de regreso a su escritorio. El teléfono volvió a sonar y lo que escuché en el teléfono me hizo querer golpearme la cabeza contra la mesa. Ni ven a ver a mi mesa. Y ni parecía tener una idea de por qué la llamé. El mes pasado emitiste una factura incorrecta. Abrí el correo electrónico del cual se había quejado el cliente y le mostré. Este no es un error que cometerías y también existe esa confusión con You. Estuviste en el mundo mucho antes que él. Deberías conocer el proceso mejor. ¿Por qué permitiste que no enviara la cotización al cliente sin mi aprobación? Lo siento, Lal. Ni te disculpó en voz baja. No te preocupes, es mi culpa por esperar que fueras más digno de confianza que eso. La detuve cuando sentí que todas esas excusas empezaron a ponerme de nervios. ¿Puedo ayudarte a arreglar esto de alguna manera? Simplemente haz bien tu trabajo. Y no me des más dolores de cabeza, por favor. Le dije y busqué el correo electrónico para usarlo como referencia e ignoré por completo a la otra joven. Finalmente logré solucionar el problema con el cliente de Ni, pero el caso de New fue un trabajo duro.
Intenté hablar directamente con el departamento de contabilidad, pero incluso ellos se negaron a ceder. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.